Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, muchachos. Espero se encuentren todos bien. Eh, Vamos a continuar esta, esta sesión con lo que habíamos comentado la clase pasada. Y de hecho vamos a rematar con con lo que sucede con el caso de los campos magnéticos. Y si el tiempo lo permite, pues comenzaremos a involucrar ahora sí el tiempo, ¿ok? En los fenómenos que estamos intentando analizar. ¿Ok? Entonces, lo que comentamos la sesión pasada es que, bueno, las cargas eléctricas se presentan en dos, digamos, en dos partes, ¿no? O digamos, tienen dos presentaciones. Cuando uno, por ejemplo, hace frotar un plástico con algún elemento como lana o seda, uno advierte que estos objetos terminan adquiriendo una propiedad que les permite atraer otros objetos. Esta característica, bueno, se atribuye justamente a decir que los objetos presentan una carga eléctrica. Una carga eléctrica que dependiendo del signo de esta, positiva o negativa, va a atraer a otros objetos con distinta carga o va a repeler a aquellos que tengan el mismo tipo de signo de carga. Mencionamos entonces la clase pasada un concepto que seguramente no es nuevo para ustedes, el llamado flujo de campo eléctrico, ¿no? Entonces el flujo de campo eléctrico lo que nos permite conocer es la intensidad de campo eléctrico que atraviesa una superficie, ¿no? De una superficie o área determinada. Y para ello, pues uno utiliza un poquito de las nociones de cálculo vectorial para orientar las áreas, ¿no? Y en este caso, pues, por ejemplo, en presencia de un campo generado por una carga eléctrica positiva, vemos que el flujo de líneas de campo, de ese campo eléctrico, pues adquiere un signo positivo, ¿no? Entonces, bueno, aquí vimos que cuando a veces uno está interesado en considerar el flujo a través de una superficie cerrada, la conclusión a la que llega es que ese flujo va a depender de la carga que está encerrada por esa superficie eh, cerrada, ¿no? Entonces, a veces uno está interesado en problemas con cierta simetría y por lo cual la superficie que uno considera, pues, digamos, respeta o explota, mejor dicho, dicha simetría. Entonces, la ley de Gauss lo que nos dice es que el flujo de campo eléctrico que atraviesa una superficie cerrada va a depender o es igual a la carga que está encerrada en por esa superficie. Entonces, ¿qué va a suceder para cargas con signo negativo? Bueno, que el flujo de campo va a tener un signo negativo. ¿Ok? Entonces va a ser un indicio del tipo de carga, ¿no? que pudiéramos estar ahí encontrando. Entonces, vimos algunos ejemplos, ¿no? De qué significa esto de la carga encerrada. Entonces, cuando el mismo número de líneas de campo o la misma cantidad de flujo de campo atraviesa y sale por una superficie cerrada, sabemos entonces que el flujo neto es cero. Y eso es equivalente a que, por ejemplo, en este caso, no haya carga encerrada. El coito, ¿Okay? ojear. O bien, Ya saben. que la carga neta encerrada por la superficie sea cero. Eso se logra cuando tenemos igual número de carga positiva que de carga negativa. Y finalmente, bueno, eh, aplicamos o recordamos un resultado de cálculo vectorial que es el teorema de la divergencia. El teorema de la divergencia entonces relaciona el flujo que está atravesando o que está pasando a través de una superficie cerrada con la divergencia a través del volumen que encierra dicha superficie cerrada. Entonces permite una conexión. El teorema de la divergencia permite conectar el flujo a través de una superficie cerrada con la divergencia en el interior o a través del volumen
que encierra dicha superficie. Entonces, concluimos la clase pasada, tal vez ya de una manera muy apresurada, lo siguiente, ¿no? El flujo, que sabemos que es igual al producto escalar del campo eléctrico con con el área orientada, e integrado esto sobre una superficie cerrada, con la carga es igual a la carga encerrada, entre el valor de la permitividad eléctrica en el vacío. Pero a su vez, la carga eléctrica la podemos entender como, digamos, no solamente tenemos que tener cargas puntuales, ¿no? Un electrón, un protón, sino podemos tener superficies, áreas o o digamos volúmenes con alguna cargados, ¿no? Con alguna carga eléctrica. Entonces, al relacionarlos de esta manera, como lo que está aquí mostrado, concluimos entonces que la divergencia del campo eléctrico es igual a la densidad de carga que esté contenida en el volumen sobre el cual estamos trabajando. Entonces, eso es lo que nos está diciendo la ley de Gauss. Entonces, la ley de Gauss, para terminar esta primera ecuación de Maxwell, lo que nos dice es lo siguiente. Lo podemos entender de la siguiente manera. Las fuentes de campo eléctrico son las densidades de carga eléctrica. Y este resultado se puede expresar de dos maneras totalmente equivalentes. La primera es esta, aquí lo voy a rescatar, lo que discutimos la clase pasada. A ver, esto así. O se puede expresar de esta otra forma. Ahí está. Entonces, esto que está aquí, muchachos, es la ley de Gauss. Y lo que nos dice es justamente lo que está ahí escrito, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que va a generar campos eléctricos? Las densidades de carga. Y una densidad de carga lo podemos entender como alguna región en el espacio que tenga carga eléctrica. Puede ser una superficie, por ejemplo, una hoja cargada, puede ser una varilla cargada, puede ser cualquier ente físico que tenga asociada una carga eléctrica, positiva o negativa. Sin importar el signo, sabemos que esta carga va a modificar su entorno generando lo que conocemos un campo eléctrico. La expresión que tenemos en color blanco a la izquierda se conoce como la representación integral de la ley de Gauss. Y lo que está en amarillo a la derecha es la representación diferencial. Y pero ambos dicen lo mismo. ¿Preguntas hasta aquí? ¿Comentarios con esta parte? No, profe, hasta el momento no. ¿No? Ok, muy bien. Entonces, bueno, esa sería la primera ecuación de Maxwell. Vamos a ver entonces ahora, digamos, eso es lo que podemos decir de los eléctricos, ¿no? O cargas eléctricas. ¿Qué pasa con los contrincantes, ¿no? Los que estamos nombrando como los magnéticos. ¿Qué recuerdan de ellos o qué conocen en este caso, los magnéticos? Que como por ejemplo, podemos mencionar imanes o hilos conductores.
A ver, ¿qué podemos decir acerca de ellos? Aquí sí se puede decir que presentan una polaridad. Polaridad, ok. Muy bien. O polos, ¿no? Justamente llamamos polos. Muy bien. Eh, son objetos. Bueno, son objetos ajá, que presentan una polaridad. O polos, ¿no? O polos magnéticos, como se les suele decir. Magnéticos. Concretamente, los imanes, ¿no? Los imanes son objetos que presentan polaridad. Muy bien. Entonces, a ver, vamos a tomarlo de esta manera. A ver, entonces, imaginemos que tenemos un imán, de esos imanes de barra, ¿no? Donde, que incluso vienen no solo en pintar, ¿no? Como imagen, un polo norte y un polo sur. Muy bien. Si uno coloca, no sé si ustedes lo han visto, ya sea por videos a veces, colocan un imán, digamos, en alguna superficie, ¿no? Horizontal, y sueltan sobre de o acercan limaduras de hierro. No sé si han notado cómo es que se orientan estas partículas. Toman la forma de las líneas de campo. Exactamente, ¿no? Entonces, y justamente esas líneas, lo que está sucediendo es similar a las cargas eléctricas. Si en una región, vamos a pensar así, en una región no tenemos algún imán presente, el espacio, o sea, podemos nosotros estar ahí con una brújula, por ejemplo, y la brújula pues no va a detectar nada. Va a ser hasta el momento en que coloquemos ese imán en el que la brújula, por ejemplo, puede sentir, ¿no? O sea, siente, vamos a decir, no siente la presencia, advierte la presencia de un agente que está modificando el entorno. Concretamente, está produciendo lo que conocemos un campo magnético. Entonces, en este caso, como bien mencionan, si queremos nosotros observar cómo se presentan las líneas de campo para un imán, podemos utilizar limaduras de hierro, y lo que van a tener estas es el siguiente comportamiento, ¿no? Se van a orientar, digamos, estas son las limaduras. Aquí voy a ser más cuidadoso. Se van a orientar, digamos, de la siguiente manera, ¿no? Entonces siguen un comportamiento como el que está aquí, ¿no? Queriéndose representar. ¿Ok? Entonces es lo que seguirían, ¿no? Las líneas de campo. Y es más, se suele, por convención, se ha asignado que las líneas de campo, eh, digamos, pueden orientarse de esta manera, ¿no? Nacen en el polo norte y mueren, digamos así, suena muy dramático, en el polo sur, ¿no? Terminan en el polo sur. Ahí está. Entonces, así es como solemos imaginarnos, ¿no? Lo que está sucediendo con un imán. Muy bien. Entonces,
En este caso, ¿cómo podríamos representar el fenómeno que se presenta en los imanes a través de ecuaciones matemáticas que describan este comportamiento? Bueno, falta decir algo muy importante. Los magnéticos presentan polos, ¿no? Norte y polo sur. ¿Qué pasa, si es que ustedes lo han notado, cuando se divide uno de estos imanes? O sea, toman un imán y lo parten. No sé si alguna vez experimentaron de esa manera. Podríamos decir que se puede convertir en dos imanes, ambos contienen un polo norte y un polo sur. Exacto, ¿no? O sea, ustedes toman el imán, lo dividen, lo separan, y eso da como resultado, digamos, eso da, uno lo observa, ¿no? Digamos, da lugar a dos imanes más pequeños, y cada uno con su respectivo polo norte y polo sur. Entonces aquí yo me voy a representar de esta manera. Entonces lo que está sucediendo a continuación es el polo norte, tenemos aquí, se vuelve a cerrar, las líneas que surgen de él se vuelven a cerrar, terminando del otro lado, en este caso de esta barra. Y eso da origen entonces a un polo sur. Lo mismo sucede acá. Perdón, aquí tenemos un sur de este lado. Y acá surge un polo norte. Y una vez más. Tenemos este comportamiento. ¿Ok? Entonces, este comportamiento nos está diciendo algo muy interesante sobre la naturaleza de estos elementos. Y de hecho, este fenómeno de que si ustedes vuelven a dividir estos dos imanes que surgieron, los separan, ¿no? Los rompen. Y el que aparezcan, que den lugar a otros dos imanes, a otros dos objetos, con cada uno con su respectiva polaridad, con doble polaridad norte-sur, marca una diferencia importante y que se puede representar de manera similar a lo que tenemos aquí. O sea, que sería como la ley de Gauss, pero para los agentes o los elementos magnéticos. A ver, por ejemplo, si vamos a... a ver, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a tomar una superficie, usemos una superficie cerrada, ¿ok? Esta superficie, y calculemos el flujo de campo magnético que atraviesa esa superficie. ¿Ok? Entonces, hagamos el siguiente ejercicio. Considere el campo magnético generado por un imán. El flujo de campo magnético a través de una superficie cerrada, es. A ver, ¿cómo determinamos ese flujo? ¿Podría ser como la integral de la superficie cerrada? Ok,
Entonces, el flujo de campo magnético la idea es muy similar, ¿no? Al campo eléctrico. De hecho, como en este momento no hemos como comentado algo más, entonces podemos en efecto tomar el campo magnético, punto, un diferencial de área, ¿no? Esta área que va a tener cierta dirección. Entonces, por ejemplo, aquí podemos considerar, se me ocurre, ¿no? el vector unitario que orienta esta superficie de esta manera, ¿no? Aquí está el vector n. Muy bien. Y como es una superficie cerrada, tenemos que tomar, ¿no? Toda la contribución de esta a través de la superficie cerrada. Muy bien. ¿Y qué notamos? ¿Qué podemos advertir en este caso? Que la integral sería igual a cero. ¿Qué, perdón, qué? La integral sería igual a cero. ¿Cómo sabremos, cómo podemos garantizar eso? ¿O cómo lo estás visualizando? Con el vector que tenía el vector unitario, Ajá. lo veo como si estuviera encontrados con las líneas de campo. Ok. Y ahí tendríamos un ángulo de 0 o de 180 y eso nos daría 0. Ok, Así a lo ver. veo yo. Ajá. No está del todo mal, solamente que nos está haciendo falta algo. O sea, en efecto, a ver, de la figura que tenemos justamente arriba, okay, vamos a esta silueta en amarillo no es una superficie plana, ¿no? Es un objeto con revolución. Entonces, voy a dibujarlo, digamos. A ver, digamos, esta es la línea de campo que está apareciendo ahí arriba. Aquí viene el campo magnético. ¿Ok? Entonces, estas dos líneas representan estas dos líneas de campo que están apareciendo en esta representación, en esta figura. Entonces, lo que estamos haciendo es, ok, vamos a asumir una superficie cerrada. ¿Okay? Esta superficie no es plana, es un cilindro tal vez medio deformado, no sé, una esfera ahí medio rara. Y entonces, en efecto, a ver, si nosotros queremos calcular el flujo de campo que está atravesando esta superficie cerrada, ¿qué tenemos que considerar? Bueno, de este lado, tomamos un elemento diferencial de área y lo orientamos, ¿no? Y aquí está, el vector n. Pero del otro lado de esta superficie, ¿cómo es el vector normal? Se ven aquí literal como un chayote. Y aquí estas son las espinas, son los vectores normales apuntando hacia afuera. Y del otro lado, ¿qué dirección va a tener esas espinas o ese vector normal? La dirección del campo, de las Exactamente, líneas del campo. exacto, siguiendo las mismas líneas de campo. ¿Ok? Entonces, es lo que tendríamos. Bueno, entonces, para cada elemento que esté apuntando en contra de las líneas de campo, es decir, esta región, habrá un elemento diferencial de área que esté apuntando a favor o en la misma dirección del campo magnético. ¿De acuerdo? Entonces imaginemos que esta superficie la vemos desde arriba. Se me ocurre verlo así. Y entonces, visto desde arriba, ahí están las líneas de campo. Esa es su dirección. Y los vectores normales, pues apuntan de esta manera, ¿no? Siempre haciendo 90 grados con la superficie.
Ahí está. ¿De acuerdo? La vista superior. Entonces, en estas regiones, por elegir una sección, ¿cómo va a ser el flujo? ¿Qué característica va a tener el flujo en esta región encerrada en rojo? ¿Qué signo tendría? Positivo. Positivo. ¿Ok? Cualitativamente hablando, tiene signo positivo. Y del otro lado, por ejemplo, por acá, Va a ser negativo. va a ser negativo. ¿Ok? Todo por cómo se está orientando los vectores, ¿no? Normales. Entonces, al momento de hacer toda la contribución, y es más, por no dejar, ¿qué signo van a tener los que estén en esta región? Van a ser cero. ¿Por qué? Porque son tangentes a las líneas de campo. Bueno, son ortogonales a las líneas de Ande. campo. Ajá, ortogonal. Ortogonales, exacto. Entonces, por esa razón, ahí digamos, como el flujo está siguiendo las líneas, ¿no? Las flechas, digamos, están yendo hacia arriba. En esta región que está encerrada de amarillo, pues los vectores de superficie, el vector normal, apunta de izquierda o derecha. Entonces son ortogonales. Por lo tanto, el producto punto, que aquí nos piden determinar, es cero. Bueno, entonces, ¿qué notamos? O sea, ¿cuál es lo importante aquí? Que habrá regiones en las cuales el flujo de campo magnético tenga un signo negativo. Y al momento de sumar todas las contribuciones por cada uno de los vectores, tendremos uno equivalente en el cual el flujo sea positivo. De tal manera que, en este caso, el flujo neto, el flujo total, atravesando esta superficie cerrada, ¿qué valor toma? Cero. Cero, exactamente. Si todo es claro, muchachos, si van siguiendo la idea, la razón por la que entonces esta integral es cero. Sí, profe, sí se entiende. ¿Sí? Eso también, ¿qué quiere, qué también, cómo se puede interpretar o cómo se puede leer esto? Bueno, que el mismo número de líneas de campo que entran a través de esta superficie son las que salen. Aquí, por ejemplo, en este caso, en este ejemplo, en esta figura, tenemos dos líneas de campo entrando a esta región, a esta superficie. Y son dos líneas también las que están saliendo. Entonces, el mismo número de líneas que entra, mismo número de líneas que sale. Entonces, el flujo neto, flujo total, en este caso, pues, también es cero. También lo podemos entender de esa manera. ¿Ok? Ahora, eso es lo que estamos viendo, ¿no? Desde el punto de vista del flujo de campo magnético. Pero, ¿qué sucede si aplicamos en este problema ¿cómo se llama? El teorema de la divergencia. ¿Qué encontraremos? A ver, entonces, aplicando el teorema de la divergencia, encontramos lo siguiente. Bien, entonces, esta ecuación, así como está escrita, como es una superficie cerrada, por lo tanto encierra un volumen. Y al encerrar un volumen, nosotros podemos aplicar el teorema de la divergencia. Entonces, si hacemos eso, ¿qué estaríamos encontrando? Aquí cerrado.
¿Cómo se leería el teorema de la divergencia en este caso? ¿Esto a qué sería igual? Profe, B es el campo magnético. Así es. Sería la divergencia del campo magnético. La divergencia, ajá, la divergencia del campo magnético. ¿Qué más? A ver, aquí tenemos el tema de la divergencia. ¿Qué nos está diciendo si aplicamos el tema de divergencia, este flujo, ¿no? Dado por la ecuación en color, perdón, a la derecha, ¿en qué se convierte? ¿O a qué es igual? Mencionaban que es la triple integral de la divergencia del flujo por el diferencial de área. Ok, No, bueno. sí. eh, Aquí no es la diferencial del flujo, sino la diferencial del campo. La Ajá. divergencia del campo. Sí, porque el flujo es esto. O sea, estamos viendo que aquí el flujo es igual a esto que está aquí, y aplicando el tema de divergencia, nos dice entonces que el flujo a través de esta superficie cerrada es igual a la divergencia de ese campo, ¿ok? En el volumen que delimita dicha superficie. Entonces, esta superficie, esta esfera o chayote o lo que sea, encierra un volumen, ¿no? Lo mismo acá, esa superficie, aquí, bueno, aquí es una vista superior, pero en realidad está encerrando un volumen. Entonces, esto, ¿ok? ¿A qué es igual? A cero, ¿no? Por lo tanto, ¿qué conclusión podemos obtener aquí? O sea, para que esta integral triple sea cero, ¿qué tiene que estar ocurriendo? Exacto, como mencionan en el chat, que la divergencia del campo magnético tiene que ser cero. ¿Y qué significará que la divergencia de un campo, y en particular el campo magnético, sea cero? A ver, quiero que lo contrasten con el resultado para el el caso eléctrico. Vean, llegamos a una ecuación muy parecida
excepto que para el caso que estamos abordando en este momento, la divergencia es cero. Entonces, recordemos acá, por ejemplo, cuando las líneas, hablando del campo eléctrico, por ejemplo, cuando las líneas de campo se dibujan de tal manera que están hacia afuera, dirigidas radialmente hacia afuera, pues digamos la idea que se nos viene a la mente es que ahí está la presencia de alguna carga eléctrica positiva, ¿no? Que genera esos campos hacia afuera, radialmente hacia afuera. Eso entonces da el resultado de que el flujo sea positivo, ¿no? Ahora, si la carga neta en alguna región es negativo, las líneas de campo eléctrico se dibujan ahora hacia adentro. Si calculamos el flujo, nos da un valor negativo. ¿Okay? Entonces, la divergencia, lo que nos está diciendo es, de lo que nos está hablando es de la tendencia de que en alguna región concreta en el espacio exista una fuente, o también sumidero, del campo del cual se esté hablando. En este caso, para el campo eléctrico, la divergencia no es cero. Significa que para el campo eléctrico vamos a tener esos agentes que fungen el papel de fuentes. O sea, va a haber algo, en este caso las densidades de carga, que son las que van a generar este campo. Aquí, en este caso, lo que nos están diciendo es que no va a haber elementos, no va a haber ni fuentes ni sumideros de campo. ¿Pero eso qué quiere decir? Porque no hay que confundir, hay que tener mucho cuidado con entender esto. Lo que nos está diciendo este resultado es que al tener divergencia cero, quiere decir lo siguiente. Vean, consideremos el caso del imán completo. A ver, aquí norte y polo sur. Ahí está. Si a este objeto lo encerramos en una superficie, ¿okay?, cerrada, que delimita un volumen, ya vemos lo que va a pasar, ¿no? Digamos, vean. Tenemos este comportamiento. El hecho de que el mismo número de líneas de campo salgan, es decir, un flujo de campo magnético positivo, sean las mismas líneas que entran a esa superficie, porque llegan al otro polo, es decir, un flujo de campo magnético negativo, da como resultado este resultado, ¿no? Perdón, da como resultado que la divergencia del campo sea cero. Eso quiere decir que va a ser imposible poder obtener monopolos magnéticos. Es decir, que no es posible aislar totalmente un polo norte. Porque si fuese así, o sea, ¿qué pasaría si pudiésemos aislar un polo norte, o sea, de un imán, al irlo dividiendo tantas veces, logramos llegar a este resultado, ¿no? A tener el polo norte. Pues si dibujamos una superficie cerrada alrededor de este objeto, pues todas las líneas serían de esta forma, ¿no? ¿Y qué flujo tendríamos en este caso? ¿Cómo sería el flujo?
sería positivo, como lo sucede para las cargas eléctricas positivas. ¿Ok? Pero es algo que no está sucediendo. De hecho, justamente es lo que está, aquí está digamos, experimentalmente, que la divergencia del campo magnético sea cero. Cuando uno separa esto, divide un imán, las líneas de campo que surgían del polo norte, en automático se cierran, dando lugar al polo sur. Y justamente este comportamiento lo estamos viendo o estamos escribiendo de esta manera. Entonces, cada vez que ustedes tomen un imán de barra, por ejemplo, y lo dividan, de manera automática están viendo la segunda ecuación de Maxwell, o el caso de la divergencia del campo magnético igual a cero. Ahí está, ustedes observando ese resultado. Cada vez que dividen un imán en tantas partes como ustedes gusten y se genera un imán más pequeño, el hecho de que existan estos dos polos siempre nos habla de que no hay forma de poder obtener un monopolo magnético norte o sur de manera independiente. Siempre van a venir en parejas. Preguntas, comentarios entonces con relación a este resultado. ¿Qué es lo que nos está diciendo esa divergencia igual a cero? Okay. Dicho de otra forma, las líneas de campo magnético siempre son cerradas. Por ejemplo, ¿qué pasa en un hilo conductor? Vamos a ver el ejemplo. De hecho, déjenme, creo que aquí está. Creo que por aquí andaba el ejemplo. Aquí está, ¿no? Entonces, seguramente ustedes ya han realizado en algún momento ejercicios o revisado la teoría sobre los hilos conductores, ¿no? Entonces, ¿qué sabemos que ocurre cuando un hilo está sobre el cual está pasando una corriente eléctrica? En este caso, lo único que voy a rescatar en este problema o en esta situación es el comportamiento de las líneas de campo. Entonces utilizamos la regla de la mano derecha para, con el pulgar, orientar la dirección de la corriente eléctrica en un hilo conductor, y la palma, bueno, si cerramos el puño, pues nos dice cuál es la dirección de campo, ¿no? Magnético. Entonces, para un hilo conductor, como vemos aquí, las líneas de campo magnético son cerradas. Es decir, que si uno calcula el flujo de campo a través de esta línea, va a encontrarse con que el flujo neto es igualmente cero. Y ese es, una vez más, resultado de que las líneas de campo magnético se cierran sobre sí mismas. Son líneas de campo cerradas. ¿Ok? Entonces, bueno, lo que está aquí ejemplificado es a lo que vamos a continuación, es la ley de Ampère. ¿Ok? Entonces, lo único que estoy aquí, repito, rescatando es el hecho de que incluso en hilos conductores tenemos que las líneas de campo son líneas cerradas. Muy bien. Entonces, tenemos así de manera muy, muy sencilla la segunda ecuación de Maxwell.
Que esta ecuación no tiene tal cual un nombre. Hay algunos autores que le suelen poner como la ley de Gauss para el campo magnético. Digamos que está relacionado, digamos, la idea es similar. ¿Ok? Nada más para concluir, esta ecuación, ¿cuáles son sus dos versiones? Bueno, aquí lo tenemos. Voy a retomar esta parte. Y esta otra. Entonces, en lo que está en la parte izquierda de su pantalla es la versión integral de esta ecuación, de la segunda ecuación de Maxwell, y en la parte, con el color azul, la parte derecha, sería la versión diferencial. ¿Ok? Y de lo que nos dicen es exactamente lo que tenemos aquí arriba presentado. No va a haber manera de que obtengamos monopolos magnéticos, es decir, las líneas de campo magnético siempre son cerradas, son líneas de campo cerradas. Muy bien. Entonces, lo que hemos hecho hasta este momento ha sido conocer, digamos, en esta analogía, ¿no? Con algún deporte, con el fútbol, por ejemplo, a los participantes, ¿no? A los eléctricos y magnéticos. ¿Qué es lo que sigue a continuación? Bueno, estos entes van a entrar a la cancha de juego y cuando el árbitro en cuestión de la marca de que el juego inicia, va a entrar a consideración una nueva cantidad física. ¿Ok? Me refiero ya como nueva porque no la habíamos abordado hasta este momento. Y ese es el tiempo. Entonces, cuando involucramos el tiempo, por ejemplo, en el caso de las cargas eléctricas, lo que podemos medir es el flujo de esas cargas eléctricas por unidad de tiempo en alguna región muy concreta. ¿Y esa cantidad cómo se le conoce? Profe, no le entendía la pregunta. Sí, si, si cuantificamos el flujo de cargas eléctricas que atraviesan una región por unidad de tiempo, ¿de quién estamos hablando? ¿De qué otra cantidad física estamos hablando? ¿De la corriente? De la corriente eléctrica, así es. En efecto. Entonces, cuando las cargas eléctricas están en reposo, lo único que hablamos, o que tiene, digamos, alcance, es hablar tan solo del campo eléctrico que genera, ¿no? Pero, ¿qué pasa ahora cuando consideramos estas cargas ya en movimiento? Pues tenemos justamente la corriente eléctrica, ¿no? Entonces, imaginemos que aquí tenemos alineadas, ¿no? En la cancha, ¿no? Cancha, ciertas dimensiones, puras cargas positivas que están avanzando en alguna dirección y otras cargas, digamos, las negativas, avanzando en otra dirección. Si nosotros cuantificamos, medimos el flujo de esas cargas positivas o negativas que están atravesando una región concreta de esta cancha y lo medimos respecto al tiempo, justamente tenemos entonces la corriente eléctrica. Entonces, déjenme ver aquí donde valdrá la pena. Creo que acá entonces tenemos espacio para hacer la discusión siguiente. Entonces, de lo que vamos a considerar ahora es justamente el aspecto del tiempo. Consideremos ahora eh, el tiempo. Por lo tanto, vamos a ponerlo así, por lo tanto,
para el caso de las cargas eléctricas, podemos medir la corriente eléctrica. Es decir, el flujo de cargas eléctricas a través de una superficie por unidad de tiempo. Por ejemplo, seguramente se los plantearon así, ¿no? ¿Qué es la corriente eléctrica? Pues en un hilo conductor vamos a tener electrones que son libres de moverse en todo el conductor. Hacemos aquí cargas negativas. Y entonces, si nosotros consideramos cuántos electrones, el flujo de ellos, están atravesando alguna sección de este cable conductor por unidad de tiempo, es justamente lo que conoceremos como la corriente eléctrica. Entonces, la corriente eléctrica nos dice la carga que está cruzando una sección de este conductor por unidad de tiempo. ¿Ok? Entonces, sin embargo, algo interesante sucede cuando tenemos un hilo conductor y en él está fluyendo una corriente. Bueno, de hecho, como tenemos aquí en el esquema, una vez más se los muestro. ¿Ok? ¿Qué es lo que está sucediendo? En este caso, la corriente eléctrica está circulando por este hilo conductor con dirección positiva, digamos hacia arriba. Y lo que uno encuentra es que si uno acerca un imán, por ejemplo, a las vecindades de este hilo conductor, la aguja de la brújula se altera, ¿no? O sea, se modifica su dirección. Y eso solamente es posible si está en la presencia de un campo magnético. De otra manera, la aguja de la brújula pues no se deflecta, no cambia de dirección. ¿Ok? Entonces, se demuestra además que si la dirección del campo cambia, la aguja apunta en dirección opuesta a la que tenía en un inicio. ¿Qué es lo que está indicándonos entonces en este caso? ¿Qué podremos tal vez concluir acerca de qué está pasando al momento de cambiar de la dirección de la corriente? Se puede decir que el campo es inversamente proporcional a la dirección de la corriente. Inversamente proporcional. ¿Cómo inversamente proporcional? Aguas con ese Yo término. decía que el campo magnético depende de la corriente. ¿Qué del campo magnético
depende de la corriente. Saltaría nada más puntualizar ahí. ¿Qué del campo magnético estaría dependiendo de la corriente? Del sentido de la corriente. Vean, por ejemplo, aquí la regla de la mano derecha. El pulgar está indicando la dirección de la corriente. El puño, si uno cierra la palma de la mano, entonces la dirección de los dedos está indicando la dirección del campo magnético. Entonces, en este caso, véanlo de esta manera, o sea, traten de seguir la animación. El sentido del campo magnético generado por este hilo conductor, ¿qué dirección tiene? ¿Horario o antihorario? Según así como se vemos en el esquema. Antihorario. Sí, bien. Antihorario. ¿Qué pasa si cambiamos la dirección de la corriente? Ahora tiene un sentido horario. Tiene un sentido horario. Por lo tanto, ¿qué del campo magnético se ve alterado por el flujo de la corriente? O sea, por la dirección de esa corriente. Es más, hasta la aguja de la brújula aquí ejemplificada lo nota. Entonces aquí vemos que la dirección de cómo se están cerrando las líneas de campo son las que son alteradas, dependiendo de cómo sea la dirección de la corriente a través de ese hilo conductor, a través de un alambre. Ahora, si es correcto hablar ¿cómo se llama? Bueno, esta parte de inversamente proporcional. O sea, ¿qué es inversamente proporcional? La intensidad de campo magnético va a ser inversamente proporcional a la distancia a la cual nos encontremos del hilo conductor. Eso sí es la forma correcta de pensarlo. Es decir, que si nos alejamos, vean, si nos alejamos del hilo conductor, es decir, se incrementa la distancia al hilo conductor, la intensidad de campo magnético pues va disminuyendo. Pero ¿qué pasa si nos acercamos hacia el hilo conductor? La intensidad de campo magnético, vean, pues se incrementa. ¿Ok? ¿Hasta aquí alguna pregunta o comentario? Entonces vamos a decir que la dirección o la intensidad del campo magnético va a depender de la dirección de la corriente. Ajá. Se perdió un poco lo último. Que va a depender de la corriente. Lo que va a depender de la corriente, de la dirección de la corriente. Dirección. Ajá, de la dirección de la corriente es la dirección de cómo se cierran las líneas de campo magnético. Ajá. Ajá. Por ejemplo, aquí. A ver. Ahí creo que se ve bien. O sea, nótese. La corriente eléctrica está apuntando hacia arriba. Aquí está la flecha en color rojo. Entonces el pulgar apunta hacia arriba también.
El campo magnético, en este punto donde está el imán, vean, tiene una dirección también hacia arriba. ¿Qué pasa si invertimos la corriente? Ahora la corriente se dirige hacia abajo y la línea de campo, el campo magnético en este punto, apunta tangencialmente, digamos, hacia abajo también. ¿Ok? Y si seguimos la línea de campo, ¿qué sentido está tomando? Horario, ¿no? Sí. ¿Ok? ¿Qué pasa si ahora invertimos la dirección de la corriente? Y seguimos la dirección que nos está marcando el campo. Ahora es antihorario. Entonces, la dirección en la cual se cierran las líneas de campo va a estar íntimamente relacionado con la dirección de la corriente eléctrica que fluye a través de este hilo conductor. Es lo que estamos aquí intentando, se intenta visualizar con la regla de la mano derecha. Por otro lado, ahora, eso fue en cuestión de la dirección del campo magnético. ¿Qué pasa con su intensidad? Bueno, su intensidad, su módulo, o magnitud, si lo quieren llamar así, va a ser proporcional a la corriente eléctrica que esté circulando. Claro, entre mayor sea el flujo de cargas que estén atravesando este hilo conductor, mayor va a ser el campo magnético que va a registrar esa brújula. ¿Qué pasa si la corriente eléctrica deja de fluir? Se hace cero, se desconecta, por ejemplo, este hilo conductor. No habrá campo. Exactamente, no va a haber campo. Entonces ahí vemos una relación proporcional. Si existe un flujo de cargas eléctricas, es decir, corriente eléctrica atravesando, o en este caso fluyendo a través de este hilo conductor, vamos a notar la presencia de un campo magnético que va incrementándose conforme mayor sea el flujo de cargas eléctricas. Pero a su vez, ¿qué pasa si nos vamos alejando cada vez más de ese hilo conductor? La intensidad de campo, o bien su módulo magnitud, decrece. De hecho, aquí está en la fórmula, la ecuación. Es como justamente la ley de Coulomb, ¿no? Es análogo a la ley de Coulomb, si lo piensan. Si ustedes se acercan tienen dos cargas de distintos signos y las acercan, la fuerza de atracción entre ellas se incrementa. Pero ¿qué pasa si esas dos cargas las alejan entre sí? La fuerza de atracción que existe entre ellas va a disminuir, decrece. Lo mismo está sucediendo aquí, algo similar está sucediendo aquí. Al momento de irnos acercando más hacia donde está la corriente fluyendo, la intensidad de campo magnético se incrementa, el módulo o su magnitud. Si nos alejamos, decrece. Entonces, bueno, ¿qué es lo que quisiera rescatar de este ejemplo? Noten entonces que cuando tenemos un flujo de carga, corriente eléctrica, en pocas palabras, a través de un hilo conductor, un cable, si tenemos en nuestras cercanías una brújula, que es un detector de campos magnéticos, esta va a detectar justamente la presencia, es decir, se está generando un campo magnético. Y eso solamente por el hecho de tener cargas eléctricas en movimiento. Pero ese campo magnético, además, va a estar, podemos calcular la circulación que está produciéndose a través, o a lo largo, mejor dicho, a lo largo de esta trayectoria cerrada. De hecho, vamos a hacer lo siguiente. De hecho, vamos a ello. Entonces, ¿qué es lo principal aquí? Si tenemos una densidad de corriente a través de un conductor, o en otras palabras, cargas eléctricas en movimiento, se va a generar un campo magnético en las vecindades
¿Ok? Y ese campo eléctrico va a rodear al alambre o al cable conductor. ¿Ok? Entonces, a este resultado, eso es lo que vamos a conocer como la ley de Ampère. Entonces aquí vamos a hacer ese comentario. Entonces, se puede observar que al tener una densidad de corriente, que vamos a llamar J, ¿ok? Al tener una densidad de corriente o cargas eléctricas en movimiento, porque al final de eso es la corriente eléctrica, cargas eléctricas en movimiento, a través de un cable conductor, se genera un campo magnético que encierra, vamos a ponerlo así, encierra al alambre o al cable, al conductor, al elemento conductor. ¿Ok? Entonces la imagen que tenemos a continuación es la siguiente. Tenemos el hilo conductor. Si a lo largo de este cable está circulando una corriente eléctrica, alrededor de este cable se genera un campo magnético. Aquí las líneas continúan hacia atrás, nada más que no las dibujo completas para no saturar la figura. Ok, estas líneas representan el campo magnético que se genera por el hecho de tener cargas eléctricas en movimiento en ese conductor. La dirección de estas líneas de campo se pueden determinar, como en la animación se sugería, utilizando la regla de la mano derecha. ¿Okay? Seguramente ustedes ya lo han utilizado, ¿no? Colocamos el pulgar en la dirección de la corriente y al cerrar o al querer formar el puño, pues los dedos orientan la dirección del campo. ¿Ok? Entonces, si tenemos, por ahora, o como ejemplo, el caso de una corriente que ahora fluye en sentido opuesto respecto a la primera figura, si aplicamos la regla de la mano derecha, vamos a encontrar que se genera una vez más, sí, un campo magnético, pero las direcciones de campo son distintas. ¿Okay? Ahora apunta en la dirección opuesta. El campo magnético que se genera, es tangente a las curvas circulares. ¿Okay? Como vimos en la animación, si nos fijamos en un punto, por ejemplo, nos fijamos en este punto de color verde, el campo magnético en ese punto tiene esta dirección. Por otro lado, si en la figura de la derecha nos concentramos en este punto, en el punto este del espacio, en las vecindades del hilo conductor, el campo magnético tiene esta dirección. Es tangente. Entonces, esas rectores circulares nos ayudan a visualizar la dirección del campo magnético.
Entonces, lo que vamos a hacer a continuación es, se determinará la circulación de las líneas de campo, magnético B a lo largo de las trayectorias circulares. ¿Ok? Entonces, vean lo que está sucediendo. La circulación, ¿qué quiere decir? Bueno, en ese, digamos, tomando una sección de esas trayectorias circulares, digamos, esta parte. En este punto del espacio, el campo magnético tendrá, por ejemplo, esta orientación. Aquí tendremos el campo magnético B. Ok, por acá tendremos la corriente eléctrica. Okay. Como la corriente eléctrica está yendo, en este caso, sería hacia adentro. Ok, entonces vamos a indicarlo con un tachecito. Ok, entonces tenemos una corriente yendo hacia adentro de la pizarra. Entonces, lo que estamos nosotros interesados en estimar, en evaluar, en esa trayectoria cerrada, ¿okay? La circulación de este campo magnético a través de esta curva en azul. Para ello, la circulación se va a calcular de la siguiente forma. Vean. A ver. En esta sección, nosotros podemos estar interesados en considerar solamente una pequeña porción de esta sección, de esta trayectoria. Esta sección la podemos representar a través de un diferencial de camino, un diferencial de L. ¿Ok? Y es una cantidad vectorial porque, pues dependiendo de en qué punto de la trayectoria nos ubiquemos, ese diferencial de L, pues va a tener cierta orientación, cierta dirección. Pues también tenemos aquí, esta está a lo largo de la trayectoria. Muy bien. Entonces, la circulación va a estar dada del siguiente modo. La intensidad del campo magnético, punto, este diferencial de camino, diferencial de la trayectoria. ¿De acuerdo? Entonces, como nosotros queremos conocer toda la circulación, la circulación a través de toda la trayectoria, hay que ir sumando cada uno de estos términos, ¿no? Ir sumando cada contribución de B.dl. No sé si esto les suena familiar a lo que era el flujo. ¿Cuánto del campo magnético, en el caso eléctrico, atravesaba una cierta superficie? Acá la circulación es cómo este campo magnético está circulando a través de esta trayectoria cerrada. Por lo tanto, este producto, o si este producto escalar, se tiene que integrar a través de esta trayectoria cerrada. Ya para que lo sé. ¿Ok? Y resulta que esta circulación es igual a la permeabilidad en el vacío multiplicado por la corriente eléctrica
que ha quedado encerrada por esa trayectoria. ¿Ok? Entonces, si la corriente eléctrica se hace cero, el campo magnético se anula, se también disminuye, y por lo tanto no hay circulación que calcular. Entonces ahí está la relación entre la carga que se está quedando encerrada y la circulación presente alrededor de esa trayectoria circular. Nótese la semejanza, ¿no?, que existe entre esta parte. Entre mayor sea el valor de la carga encerrada, mayor es el campo, las líneas que atraviesan esa superficie cerrada. Algo análogo está sucediendo aquí. Entonces, aquí quiero que quede muy claro que lo que está aquí presente, lo que debemos de tener bien presente es, tenemos cargas eléctricas fluyendo. ¿Okay? Aquí implícitamente está el tiempo incluido. Justamente aquí. Aquí está el tiempo incluido. ¿Cuánta carga está pasando por unidad de tiempo en alguna región del hilo conductor? Bueno, hay un resultado que se conoce como el teorema de Stokes. No sé si lo recuerdan. ¿Qué nos dice ese teorema? Acerca de la circulación de un campo magnético en una trayectoria, bueno, en general de un campo vectorial alrededor de una trayectoria cerrada. ¿Okay? Lo podemos poner así. Nos indica la tendencia de un campo vectorial evidentemente, a circular alrededor de una curva C. Y el teorema de Stokes lo podemos escribir de la siguiente forma. La circulación de ese campo general F alrededor de una trayectoria cerrada es igual a la integral doble, pero ahora vean, del rotacional de dicho campo. ¿Ok? A través, bueno, aquí es un elemento de área, de A. Aquí no es vectorial, aquí es así. S. ¿Ok? ¿Sobre quién se está realizando esta integración? Bueno, lo que nos está diciendo este resultado es, si tenemos líneas de campo, voy a ponerlas así, de este campo vectorial, y tenemos una superficie, una trayectoria cerrada, esta trayectoria cerrada está delimitando una superficie pero abierta. Vean, es decir, esa contracolor.
¿Ok? Vean entonces, este es el borde, la trayectoria cerrada sobre la cual estamos queriendo calcular la circulación, está delimitando, está jugando el papel también de la frontera de esta superficie. Que es una superficie abierta. Por ejemplo, un caso muy simple es, pensemos en estos tazones, ¿no? El borde está representando nuestra trayectoria cerrada, nuestra curva C, nuestra curva cerrada. Y esta curva C está limitando a la superficie de todo el tazón. Es lo que está sucediendo aquí. Esta trayectoria C está encerrando, está delimitando a esa superficie S. ¿Ok? Entonces, en este caso, si aplicamos el teorema de Stokes al resultado que tenemos arriba, ¿qué podemos concluir? Que la integral cerrada del... ¿decía con la parte de arriba? Sí, digamos, está todo preparado como para poder aplicar el tema de Stokes a lo que tenemos justamente arriba. Bueno, aquí faltaría comentar justamente una curva C que delimita una superficie abierta S. ¿Okay? En esta relación, vean, el rotacional del campo podemos relacionar con lo que habíamos comentado con anterioridad. Aquí está. ¿Ok? Entonces habíamos comentado al menos el ejemplo del caso en el de un huracán, ¿no? De vientos que dan lugar a huracanes. Esos vientos están circulando de tal forma, ¿ok?, que el rotacional, una vez que uno tiene la función que describe ese comportamiento, nos dice si digamos, si esas masas de aire van a generar rotaciones, o lo dicho en otras palabras, van a generar algún tipo de circulación alrededor de un origen, ¿no? Como es en este caso, pensemos en esta imagen que está aquí. Entonces, cada uno lo que hacemos aquí es, con una función vectorial, si calculamos el rotacional, la interpretación de lo que obtengamos es justamente esto. Nos indica si ese campo generará rotaciones alrededor de un punto común, un punto de origen. O dicho de otra palabra, genera circulación. Entonces, justamente es lo que nos está diciendo el teorema de Stokes aquí. La circulación
que observamos alrededor de una trayectoria cerrada va a estar relacionado justamente con esa tendencia del campo vectorial en cuestión de poder generar circulaciones, de poder circular alrededor de esa trayectoria cerrada que juega el papel de una frontera para la superficie S. ¿Ok? Entonces, bueno, para mañana a ver si puedan decir de manera concreta qué se obtiene al aplicar el teorema de Stokes a la relación del campo magnético que estamos encontrando arriba. ¿Ok? Eso sería igual a la permeabilidad de campo magnético por la integral de la superficie que es abierta de la densidad de corriente. Creo que no, creo que mezclaste muchas cosas. Porque la permeabilidad del vacío no, de manera directa no está, eh, ¿cómo decirlo? Afectando el campo magnético. O sea, es esta relación que tenemos aquí. O sea, lo que quiero es que ustedes apliquen esta relación aquí. O sea, casi es como un copy-paste. No hay que quedarse mucho la cabeza, es casi directo. Lo mismo que sucedió acá Es, con es el la teorema de la doble divergencia. integral, ¿no? O sea, ¿cuál sería el resultado? Si aplicas el teorema de Stokes, Sería la doble integral de la del, ¿cómo se dice? De la S de de la superficie. Doble integral del rotacional del rotacional de quién? Aquí. del campo magnético Ok, por la diferencial del área. en efecto. Así de simple. Sí, es eso. O sea, que estamos aquí, al aplicar el teorema de Stokes, este término se puede escribir como la doble integral del rotacional del campo B, del campo magnético B, punto el diferencial de área. Donde esta área pues también está orientada. ¿Ok? Entonces, faltan dos pasos. El primero, bueno, ya está aquí al menos platicado. Se aplica el teorema de Stokes a la parte izquierda. ¿Ok? Eso nos conecta el campo magnético con su rotacional. Y en la parte derecha, es decir, la parte de la carga encerrada, nos falta hacer un paso adicional, similar a lo que fue acá, vean, para el caso eléctrico, nos falta hacer algo más con la corriente encerrada, y eso nos va a dar lugar entonces a lo que conoceremos propiamente como la ley de Ampère. Y es lo que nos va a decir es que, digamos, adelantándonos, lo único que nos va a decir es que las fuentes de campo magnético son también, van a ser las densidades de corriente. O sea, flujos de cargas eléctricas van a generar campos magnéticos eh, que se cierran sobre sí mismos alrededor y que cierran la corriente, que encierran la corriente. ¿Ok? Y bueno, ya nada más faltaría revisar la ley de Faraday, que justamente me parece que la semana pasada mencionaron, ¿no? A grandes rasgos. De hecho, es lo que nos va a llevar un poquito más de tiempo, porque para escribir la ley de Faraday tenemos que ver algunos, bueno, sobre corrientes inducidas y más cosas, pero bueno.
Entonces el día de mañana continuamos para terminar entonces con las dos que faltan y ahora sí pasar a las cuestiones de óptica. Okay. Bueno, muchachos, entonces nos escuchamos el día de mañana. Tengan excelente tarde. Hasta luego, Gracias, profe. profe, Muchas igualmente. gracias, igualmente. Gracias, profe, igualmente. Gracias, profesor. Hasta luego. Hasta luego, buena tarde.